que me lo recordaran es el de impuestos y reforma fiscal. Yo quisiera más que nada referirme a reforma fiscal y que los impuestos son un conjunto de esa parte. Ahora, el punto de vista mío va a ser, como trato de demostrar, en que los impuestos es lo último que tenemos que pensar, por razones que voy a mostrar de este lado. En lo que logré oír de don Alberto, él conoce muy bien a Costa Rica. En el BID tienen indicadores de todos los países y podemos decir que Costa Rica tiene indicadores sociales de país rico, siendo un país de ingreso medio y que vale la pena salvarlos. En cada solución que pensemos hay que salvar esa herencia, y en mucho fue una buena labor del Estado antes. Lo que pasa es que ahora el Estado se convirtió en enemigo prácticamente de esos logros sociales. Nuestro Estado distribuía la riqueza de rico a pobre, ahora en mucho es de pobre a rico. Voy a demostrarlo por este lado. El Estado se ha convertido en un fin en sí mismo, porque por el Estado actúan personas de carne y hueso, y esas personas se han dejado el mandado, por ponerlo de buena manera. Es un hecho que un déficit fiscal tan alto como el que tenemos, ya tenemos varios años de un déficit superior al 5%, este año próximo se espera en el presupuesto que dice el gobierno que va muy controlado, el déficit proyectado va a ser del 6,9% del PIB, que es muy alto. Y no solo eso, sino que hay lo que llama el déficit primario, que es el resultado de quitar a los ingresos corrientes, los gastos corrientes. Ahí nos queda un déficit del 3,8%. También voy a comentar lo malo que es tener ese déficit. De modo que es estrictamente necesario bajarlo. Debo comentar que por la situación mundial en la actualidad, o en el pasado reciente, en Costa Rica no se sienten todavía los defectos o los males que provoca un déficit fiscal tan alto. Eso llevó alguna vez a Albino Vargas hace un tiempo a decir que el déficit fiscal es una cuestión ideológica. Eso no existe. El que tiene una ideología cree que es malo. Bueno, la razón por la cual el déficit todavía no afecta es porque hubo un ingreso de divisas muy alto al país. El Banco Central tiene como 8.100 millones de dólares, ¿verdad? Porque al tener tasa de interés tan baja en los mercados desarrollados, hay países donde si usted deposita, más bien tiene que pagar, le cobran una tasa de interés, le pagan una tasa de interés negativa. Y entonces, ante esa circunstancia, muchos inversionistas trajeron sus inversiones a países como Costa Rica, y por eso tenemos tantas reservas, por eso tenemos un tipo de cambio prácticamente en 500, que más bien el Banco Central tiene que hacer un esfuerzo para que no baje de 500. Entonces, por eso es que todavía no se siente el mal del déficit fiscal. Si hubiera un problema o una condición normal de divisas, el déficit fiscal ya habría presionado las reservas monetarias y se habría dado una devaluación y también inflación. O sea, estaríamos sintiendo eso. Sí estamos viendo que la deuda del sector público ha venido creciendo y va a seguir creciendo en el escenario previsible. La deuda del sector público está como un 60% del tamaño de la economía, 60% del PIB, que es muy alta para un país como Costa Rica, y más de 40% ya es mucho. Bueno, estamos ya en 60%. Lo cual me lleva, ahora que menciono el sector público, a hacer una pequeña aclaración técnica. Y es que requerimos hablar de todo el sector público y no solo el gobierno central. El gobierno central es una parte del sector público, es como un tercio. Pero si usted suma la Caja, el ICE, el Recope o el Central, lo que se llama el sector público no financiero, es el doble de grande. Y vemos que los problemas del sector público, muchos se dan en el resto del sector público. En Recope, con Pluses y lo otro, ¿verdad? En RAXA, en Compañía de Fuerza y Luz, en la Caja del Seguro. Entonces tenemos que tratar a todo el sector público y no solo el gobierno central, meter una solución. Obviamente la solución tiene que tener, aquí ya lo han comentado 2 veces, lo comentó Alberto y lo aceptó mucho Pedro. Hay que tener en cuenta la calidad del ajuste, porque cualquier ajuste que uno haga tiene que asegurar que el crecimiento de la economía no se deteriora, o sea que la economía sigue creciendo a las tasas más altas que pueda. Históricamente, la mejor reforma fiscal que hay es una economía que crezca, porque cuando la economía crece, por ejemplo, para usar el pasado reciente, en los primeros 2 años de don Oscar Arias, creció más allá del 7%, o cerca del 7%,
los ingresos fiscales aumentaron en 2 puntos porcentuales solo por eso, porque las empresas tenían más utilidades, había más compras, se pagaba más impuesto de venta. Esa es una razón por la cual tiene que haber crecimiento. La segunda razón es matemática, y es que todas las relaciones de déficit y deuda se refieren al PIB. Entonces, si el PIB es muy chiquitito, esas relaciones dan altas, pero si el PIB crece, que es el denominador, obviamente las relaciones bajan. Entonces tenemos que asegurarnos de la calidad del ajuste. La evidencia internacional ha mostrado que cuando hay un déficit tan grande como el que estamos viviendo, los ajustes de mejor calidad son los que actúan sobre el gasto, y en particular sobre el gasto corriente, el gasto de consumo, no sobre la inversión. Pedro mencionó también la gran importancia de actuar sobre la inversión, y tiene razón, pero con el presupuesto que tenemos para el próximo año no queda plata para invertir en nada para el gobierno. Ya tenemos un déficit de cuenta corriente, y si queremos además meter la inversión a ese presupuesto, subiríamos el déficit mucho más. Entonces la única manera de poder atender las necesidades reales de inversión es invitar al sector privado que la lleve a cabo sin que haya que pagar impuestos, y la vía normal es la concesión. No es el fideicomiso ese de San Ramón que se inventaron a los burros, es la figura de la concesión que hay que retomarla y defenderla técnicamente y ponerla mañana a las 6 de la mañana a trabajar otra vez, porque Costa Rica no puede tener, como el caso de hoy, un choquecito de 2 carros, 45 minutos, no sé, tal vez 3.000 carros ahí pegados, ¿verdad? Ok, muy bien. Es un hecho que el déficit fiscal nuestro en la actualidad ha sido causado por un crecimiento exorbitante del gasto, y no porque el ingreso haya tenido una caída. La razón fue que al final de la administración Óscar Arias, cuando había la crisis internacional, les pareció que era necesario que el gobierno gastara más para evitar que nos pegara un coletazo a la crisis. Pero lo hicieron mal, porque uno puede hacer eso, pero con renglones de gasto que usted los incurra y después lo quita. Pero la administración Arias lo dejó como gasto permanente. Entonces, si uno ve un gráfico, y el propio ministro de Hacienda lo reflejó en un documento de diálogo nacional, el gráfico del crecimiento del gasto viene por un y ¡pum!, se fue para arriba, y ahí fue cuando el déficit se hizo grande. Y entonces nosotros tenemos que actuar sobre la causa del déficit, que es el gasto elevado. Y el gasto público tiene básicamente 3 componentes que son muy altos. El primero, por mucho, es el salario, las remuneraciones, porque el sector gobierno es intensivo en uso de mano de obra. El segundo renglón es lo que llaman transferencias corrientes, que son los pagos que el gobierno hace a la Caja de Seguro, tanto como patrono como Estado también tiene que mandar la Caja de Seguro. Y hay una referencia grandísima ahí, que es el Fondo de Educación Especial Superior, se llama el FES, que es lo que va a las universidades públicas, y esos valores vienen creciendo increíblemente alto. En cuanto a las pensiones, uno lo puede considerar que es el uso del trabajo pasado, porque uno le paga la pensión a los que trabajaron en el Estado. Son lo que llaman pensiones no contributivas, son pensiones con cargo del presupuesto nacional, y ahí uno ve que los regímenes están muy financiados. Bueno, en materia de razón del tiempo, en materia de remuneraciones, ustedes lo han visto en la prensa, toda la serie de privilegios que existe en el sector público, ¿verdad? Pluses y cosas de esas. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, cada año que pasa, la persona gana en anualidad 5,5% de aumento solo por haber sobrevivido un año, no por ser más productivo, por haber sobrevivido. Y eso se le suma a los aumentos que hay por inflación. A esa velocidad de crecimiento del gasto rápidamente lo duplica. Por eso hemos visto cifras en que un chofer de la Universidad de Costa Rica gana más que un oficinista de una empresa privada. Porque si tiene 25 años de trabajar, el acumulado es increíblemente grande. Entonces, esa es una parte que hay que controlar, y ya ustedes han leído por ahí una propuesta para que las pluses y anualidades y todo lo demás se dan. Y aquí ocurre en esta materia, en materia de solución fiscal, es más allá que una respuesta técnica lo que requiere, porque aquí lo que hay son luchas entre grupos o subgrupos de la misma sociedad. Hay grupos que quieren aumentar los impuestos para beneficiarse ellos
básicamente los servidores públicos. Hay gente que se opone, por ejemplo, a que le quiten un privilegio o que le quiten una pensión que cree haberse ganado, que no se le ha ganado, como decíamos. Tengo aquí un par de noticias del periódico de ayer que me pareció que vale la pena reportarlas. Una tiene que ver con la Universidad de Costa Rica. El rector de la Universidad de Costa Rica propuso ¿cómo se llama?, el Consejo Universitario rebajar esa anualidad del 5,5 al 3%, porque de la plata que podía ahorrar le permitía hacer inversiones en laboratorios y edificios. El Consejo Universitario lo que le dijo es que no lo iba a hacer, que eso tiene que hacerlo con otros ingresos. Ok. Otra noticia de la otra página, aquí en el otro lado, hay una entrevista al ministro de Vivienda y se le pregunta por qué ha gastado tan poco en bonos de vivienda. Ya hay algunas razones, y dice que cuando venga la reforma tributaria y haya más impuestos, entonces va a gastar más en bonos. O sea, eso lo que nos muestra es que cualquier nuevo impuesto que se apruebe es para gastar más. No es para reducir el déficit, para gastar más. En el caso de las pensiones hay una injusticia increíble. Había no sé si ustedes han visto, por ahí han circulado, porque en internet está, una lista de las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Vienen del Poder Judicial, de la pensión de Hacienda, y sobresalen lo que dice UPEMA, Junta de Pensiones del Magisterio Nacional. Y ahí ustedes van a ver en la lista de pensionados que reciben una pensión bruta de 6 millones y más, una lista de personas que en la opinión pública son redistribucionistas. Hablan de que el Estado tiene que redistribuir mejor la riqueza, pero pareciera que es a favor de ellos. Son pensiones de 7 millones que no se las han ganado, y le voy a decir por qué. El régimen de la UPEMA, por ejemplo, le paga como pensión a la persona el mejor sueldo que tuvo la administración pública. Y entonces algunas personas están en la UCR con un octavo de tiempo, 29 años, 11 meses, y un mes lo nombran encargado del departamento con tiempo y cuarto, y ¡pum!, va y cobra, y dice, este fue el sueldo mío, esta pensión tengo yo derecho. Entonces, por dicha eso, hace un tiempito se corrigió para, respetando los derechos adquiridos, para pedirle una contribución extraordinaria a los pensionados. Y entonces hay una pensión que después de 3.800.000 empiezan a tener contribuciones crecientes, ¿verdad?, para recaudar algo de lo que el Estado le estaba regalando, por así decirlo. En esta materia de pensiones, la solución que procede tiene que ser una solución técnica. Y me parece que vale la pena copiar un esquema que existe en la banca. En la banca hay un indicador que se llama Duration Analysis, de duración de los activos y pasivos. Por ejemplo, un bono que una persona compra un bono y ese bono le paga intereses todos los años, y al final de 5 años le paga el principal más los intereses. Ese bono tiene una duración de 5 años. Pero si el pacto fuera que a los 2 años y medio le pagan la mitad del bono y sigue pagando intereses, y al final la otra mitad, esta segunda opción, o esta opción segunda, tiene una duración más baja que la primera. ¿Okay? Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer con pensiones. Lo que hay que hacer con pensiones es al revés de eso. Escoger la parte que la persona no contribuyó al régimen, y que lo que se recupera de contribución solidaria sea proporción inversa del grado en que no se la ganó. ¿Explico? Una maestra que trabajó 30 años y fue pagando todas las cuotas, esa maestra se ganó la pensión a los 30 años. Pero una persona que llegó un mes antes de los 30 años y recuperó todo aquello, el duration de este es diferente. Entonces, esta tiene que contribuir más que la primera persona. Esa sería la única forma justa de que las pensiones, que hoy son injustas, porque van a grupos que tienen ingresos más altos que el promedio. Una de las funciones del Estado, y que las acentuaba don Alberto, era indicadores sociales, coeficiente Gini, por ejemplo. Bueno, nuestro Estado ayuda a deteriorar el coeficiente Gini con ese tipo de políticas, y entonces tenemos que tomar conciencia de eso. Entonces mi propuesta es que hay que reformar primero el gasto y no hablar de impuestos.
Del todo no se habla, impuestos están en una caja fuerte cerrada ya. Cuando la reforma del gasto sea creíble y sostenible, o sea, que quede documentada en una ley, en una reforma constitucional, ahí uno pensará si es necesario aprobar impuestos más altos. Hablaba don Alberto de las reglas de ¿cómo se llama?, de fiscales. Mencionó el caso Perú. Eso es deseable, tener algo así. Lo que pasa es que yo ya le perdí respeto a las reglas fiscales. Aquí en Costa Rica se había propuesto una vez, y se llamaba garantías económicas, creo que le había propuesto Miguel Ángel Rodríguez, de que el déficit fiscal no debería pasar del 1% del PIB, y no llegó a nada. Pero ya la Constitución, aquí está la Constitución toda rota, pero el artículo 176 de la Constitución dice que los gastos aprobados para el Estado, para el gobierno central en este caso, nunca pueden sobrepasar los ingresos probables. Y el artículo 177 dice que para dar cabida a los ingresos del crédito público, para esa inversión habrá presupuestos extraordinarios. Por eso cuando el Ministerio de Hacienda presenta un proyecto de presupuesto, se llama Proyecto de Presupuesto Ordinario Extraordinario de la República. Eso lo que quiere decir, ha sido interpretado, es que la propia Constitución pide que los gastos corrientes no se puedan financiar con deuda. O sea que la situación que hoy vivimos, en que un 3,8% del PIB lo dedicamos, lo usamos como deuda para pagar gasto corriente, está aquí prohibido, en este libro. Parezco a Chávez sacando la Constitución. Que no sea la Constitución, vean este artículo. Y me gustaría que oigan por favor, don Alberto. Es el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Artículo 6, financiamiento de gastos corrientes. Para efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. Esa ley tiene 15 años tal vez, y la hemos estado violando over and over and over. Este próximo año también. Entonces digo yo, esa ley, esa regla fiscal, hay que meterle dientes, porque aquí hay reglas fiscales de dos altos niveles. Una, ya no vamos para no seguir pareciendo. Pero entonces tenemos que pensar, no basta decir que adoptemos una regla, ya las reglas existen. Lo que hay que hacer es tener alguna norma que diga que en el momento que el gasto corriente sea más alto que el presupuesto, automáticamente cortan todas las partidas across the board, y eso es lo que opera. Esa regla va a obligar al gobierno a, antes de mandar a la asamblea un presupuesto desbalanceado, ver dónde le aprieta menos. Y yo sé lo que va a pasar lo que está pasando, o ha pasado siempre, y va a pasar el presupuesto del año próximo. Y es que el presupuesto del año próximo, que vimos que tiene un crecimiento muy alto, viene con un decrecimiento de la inversión pública. Hay una caída de la inversión pública. Porque como la inversión pública no tiene quien la defienda, y en cambio los sindicatos sí tienen que lo defiendan, por eso no bajan sueldos, no bajan nombramientos, y sí quitan inversión de obra pública. ¿Ve? Entonces, de nuevo, estamos ante un problema muy serio, pero que va más allá de lo técnico, mucho más allá, y que requiere actuar primero sobre el gasto. Y necesariamente, como no hay ya margen para inversión de obra pública, tenemos que pensar en figuras propias que atraigan a la iniciativa privada, que se llaman alianzas públicas-privadas, y para mí la mejor es la de concesión. Sin embargo, esta administración no la quiere, dice que, creo que hasta hubo campaña el entonces candidato Solís, decía que la ley de concesiones hay que derogarla. Él no dijo nunca por qué, y ahora sacaron esta relación que se llama el fideicomiso de la red vial del San José Ramón, que ustedes lo estudiaran. Es un sustituto, pero tan imperfecto que pareciera que lo redactaron ignorantes. Y yo creo que Costa Rica va a estar perdiendo un gran tiempo, pero un grandísimo tiempo. Ese fideicomiso salió aprobado en febrero. Ya el gobierno sabía que iba a salir aprobado. Y dice, ¿por qué no lo puso a trabajar? ¿Por qué no ha escogido siquiera el banco fiduciario? ¿Por qué a hoy no ha dado las reglas siquiera para escoger un banco fiduciario? Y es porque el proyecto que salió es malísimo. No permite darle un uso práctico.
Muy bien, pues este es el mensaje que quería mencionarles. Estamos en un problema muy serio, pero más que nada de naturaleza política, y es necesario plantarse. No más impuestos. Todo por la vida del gasto.